Ya hemos visto cómo podíamos mostrar los distintos elementos de un diccionario mediante la utilización del bucle for, el cual lo hacía en el orden en el que habían sido definidos dichos elementos. Vamos a ver ahora cómo podemos mostrar estos elementos de una forma ordenada. Para ello vamos a definir un diccionario al que hemos llamado students, cuyos elementos van a ser nombres de alumnos y el aula a la que pertenecen. Le vamos a indicar a Python que nos muestre un mensaje personalizado mostrándonos el nombre del alumno y el aula a la que pertenecen. Para ello vamos a hacer uso del bucle for, vamos a definir una variable a la que vamos a llamar alumno, otra variable a la que vamos a llamar aula y le vamos a indicar que recorra nuestro diccionario invocando al método items, como ya hemos visto en otras ocasiones. Ahora, mediante la función print, le vamos a indicar a Python que nos muestre el nombre del alumno. Vamos a hacer uso del método title y a continuación vamos a mostrar el texto perteneces al aula que corresponde. Y ahora ejecutamos nuestro programa, veremos cómo nos muestra los mensajes personalizados, pero lo está haciendo en el orden en el que hemos definido los elementos. Como hemos dicho, vamos a mostrar esto de una forma ordenada, para lo cual vamos a hacer uso de la función short, a la cual le vamos a pasar por parámetro nuestro diccionario, y si ejecutamos de nuevo nuestro programa, veremos cómo ahora nos está mostrando los mensajes ordenados alfabéticamente. Podría interesarnos que en vez de mostrarnos los mensajes nos muestre simplemente los nombres de los alumnos. Para ello vamos a hacer uso del método keys, como ya hemos visto anteriormente. Vamos a eliminar la variable aula y si ejecutamos nuestro programa de nuevo vemos como ahora solamente nos está mostrando los nombres de los alumnos. De la misma manera nos podría interesar mostrar simplemente las aulas disponibles. Para ello vamos a hacer uso del método values que no habíamos visto hasta ahora. Vamos a cambiar el nombre de la variable alumno por la de aula y vamos a indicarle a Python que nos muestre el texto aulas disponibles y además que lo haga en mayúsculas. De manera que ejecutando nuestro programa vemos como ahora nos está mostrando aulas disponibles y las aulas que tenemos incluidas en nuestro diccionario. Aquí se nos presenta un pequeño problema y es que nos está mostrando valores duplicados. Para evitar esto podemos hacer uso de lo que en Python se conoce como sets o conjuntos, lo cual nos va a permitir almacenar valores únicos, es decir, no vamos a mostrar o almacenar valores duplicados. Para ello vamos a hacer uso de la función set, le vamos a pasar por parámetro nuestro diccionario y si volvemos a ejecutar nuestro programa, vemos cómo ahora solamente nos está mostrando aula 3, aula 5 y aula 6. En Python vamos a poder definir listas cuyos elementos sean diccionarios, diccionarios con elementos cuyo valor sea una lista o diccionarios cuyos elementos sean diccionarios. Vamos a comenzar viendo las listas cuyos elementos son diccionarios. Vamos a definir 3 diccionarios que vamos a llamar person, person 1, person 2, que van a contener 2 elementos cada uno, cuyo primer elemento va a tener una clave a la que vamos a llamar first name y el segundo elemento una clave a la que vamos a llamar last name. Y ahora vamos a asignar los valores correspondientes. Tenemos José, Alberto,
David, y aquí los apellidos. En este caso va a ser García, Sánchez y López. Vamos a definir una lista a la que vamos a llamar persons, que va a contener los 3 diccionarios que acabamos de definir. Bien, recapitulando, tenemos 3 diccionarios y una lista que contiene a estos 3 diccionarios. Cada diccionario va a contener 2 elementos. El primer elemento va a corresponder al nombre y el segundo elemento al apellido. Vamos a ver cómo podemos acceder a estos elementos a través de un bucle for. Vamos a recorrer la lista persons y le vamos a indicar a Python que nos muestre mediante la función print. Vamos a incluir aquí un salto de línea y nos muestre el texto nombre. Aquí vamos a hacer mención a la variable person y le vamos a indicar que nos muestre el valor del elemento cuya clave sea first name, y a continuación vamos a indicarle a Python que nos muestre el texto apellido y volveríamos a llamar a la variable person indicándole que acceda al valor cuya clave es last name. Y ahora ejecutamos nuestro programa. Vemos cómo nos está mostrando aquí nombre José, apellido García, nombre Alberto, apellido Sánchez y así sucesivamente. Vamos a ver ahora un ejemplo de listas en diccionarios, para lo cual hemos definido un diccionario al que hemos llamado car con 2 elementos, cuyo primer elemento hace mención al modelo de coche y, como veis, el valor para el segundo elemento en este caso es una lista con 3 elementos que son asientos calefactables, start-stop y cámara de visión de marcha atrás. Bien, con estos datos le vamos a indicar a Python que nos muestre el texto detalle del vehículo y que lo haga en mayúsculas. A continuación le vamos a indicar que nos muestre el modelo de coche accediendo al elemento de nuestro diccionario cuya clave sea modelo. Y para mostrar los extras vamos a recurrir al bucle for, vamos a definir una variable que vamos a llamar extra y vamos a recorrer el elemento de nuestro diccionario cuya clave sea extra. Y ahora, mediante la función print, le vamos a indicar que nos muestre el contenido de la variable extra. Y ahora ejecutamos nuestro programa. Vemos como aquí nos muestra detalle del vehículo, el modelo, que es Toyota, y los extras enumerados a continuación.
Y por último vamos a ver un ejemplo de diccionarios en diccionario, para lo cual hemos definido un diccionario al que hemos llamado Students, con 3 elementos que van a ser a su vez diccionarios con 3 elementos correspondientes al nombre, el apellido, el aula de cada estudiante. Para acceder a los datos de nuestro diccionario lo vamos a hacer mediante el bucle for. Vamos a definir una variable a la que vamos a llamar student y le vamos a indicar que recorra nuestro diccionario invocando al método values, como ya hemos visto. A continuación, mediante la función print, le vamos a indicar a Python que incluya un salto de línea y nos muestre el texto nombre, cuyo valor va a ser el correspondiente al elemento cuya clave sea first name. Vamos a indicarle que nos muestre el texto apellido, cuyo valor va a ser el correspondiente al elemento cuya clave sea last name. Y también le vamos a indicar que nos muestre el texto aula, cuyo valor va a ser el correspondiente al elemento cuya clave sea aula. Y ahora ejecutamos nuestro programa, vemos cómo nos está mostrando los datos correspondientes a los 3 elementos de nuestro diccionario. Bien, pues vamos a dejar el vídeo de hoy aquí. Hemos terminado con los diccionarios. Como siempre, espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo. Hasta luego.